Creía saberlo todo sobre el hombre al que amaba. Pero cuando encontré el libro de contabilidad escondido en nuestra caja fuerte, me di cuenta de que mi prometido no solo ocultaba secretos, se ahogaba en ellos. Los números no cuadraban. Nunca cuadraban, no cuando se trataba de la familia de Daniel. Una noche, encorvada sobre montones de registros financieros esparcidos por la mesa del comedor, me quedé mirando las discrepancias que me devolvían la mirada. Hacía semanas que algo me rondaba por la cabeza, una ligera sensación de que la riqueza que alimentaba el imperio de Daniel no era tan limpia como él decía. Comenzó con un correo electrónico anónimo, una sola línea que me produjo escalofríos. Comprueba la caja fuerte. Al principio lo descarté como una broma, pero me picó la curiosidad. La caja fuerte del estudio de Daniel era algo en lo que rara vez pensaba. Contenía poco más que pasaportes y dinero para emergencias, o eso había supuesto. Cuando la abrí aquella noche, se me cortó la respiración. Allí, entre documentos olvidados, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Me temblaban las manos al hojear sus páginas, cada una de ellas meticulosamente anotada con tinta negra. Sociedades ficticias, cuentas en paraísos fiscales, transacciones marcadas con nombres en clave, todo relacionado con actividades ilegales que no podía comprender del todo, pero que temía instintivamente. Y entonces lo vi. La firma de Daniel garabateada debajo de varias entradas, vinculándolo directamente a la red de corrupción. Se me revolvió el estómago cuando las piezas encajaron. No se trataba solo de negligencia o descuido, sino de complicidad. La sorpresa se convirtió en horror al darme cuenta. Mi prometido, el hombre con el que pensaba pasar mi vida, no era quien yo creía. No solo estaba enredado en este lío, sino que formaba parte de él. A partir de ese momento, mi mundo empezó a desenmarañarse, arrastrándome a un laberinto de mentiras, traiciones y dilemas morales por el que no estaba segura de poder navegar. Es extraño lo fácil que es convencerse de que todo va bien cuando las grietas se ocultan justo bajo la superficie. Mirando atrás ahora, puedo ver las señales, los momentos en los que la familia de Daniel me acercó no porque les importara, sino porque me necesitaban. Pero en aquel momento estaba demasiado cegada por el encanto y los privilegios como para darme cuenta. Cuando conocí a Daniel, me sentí como si fuera el destino. Entró en mi vida con confianza y gracia, introduciéndome en un mundo tan diferente del que había crecido. La finca de su familia era extensa y su riqueza embriagadora. Las cenas se llenaban de risas e historias de éxito. Las veladas terminaban con copas de vino caro bajo lámparas de araña que brillaban como estrellas. Me acogieron calurosamente y me trataron como si siempre hubiera pertenecido a ellos. Para alguien que había pasado su infancia sintiéndose invisible, era embriagador. Lo que selló mi lugar entre ellos no fue solo el encanto, sino la utilidad. Mi experiencia en contabilidad forense me hacía inestimable. Al principio, pensé que les ayudaba a racionalizar sus finanzas, garantizando el cumplimiento y la eficiencia. No fue hasta más tarde cuando me di cuenta de la verdad. Mi meticulosa atención al detalle estaba siendo utilizada como arma. Cada informe que presentaba, cada transacción que procesaba, ayudaba a blanquear miles de millones a través de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales. La ironía escocía. Mis habilidades, destinadas a descubrir el fraude, se habían convertido en herramientas para perpetuarlo. A medida que las semanas se convertían en meses, empecé a notar cambios en mi relación con Daniel. Al principio eran cosas sutiles. Una pregunta sobre por qué trabajaba hasta tarde, un comentario sobre cómo la lealtad era la base del éxito de su familia. Luego llegaron las amenazas veladas, disfrazadas de preocupación. «Eres muy bueno en lo que haces», me decía, con un tono ligero pero una mirada aguda. Imagínate lo que pasaría si alguien más se enterara. Cada palabra tenía peso, cada mirada era un recordatorio de la línea que no podía cruzar. Pero el golpe final llegó cuando Emily me tendió la mano. Un nombre que solo había oído de pasada, susurrado en voz baja durante las reuniones familiares. Era la hermana pequeña de Daniel, la oveja negra que había huido años atrás para escapar del mismo imperio en el que ahora me encontraba enredada. Cuando se puso en contacto conmigo, su identidad revelada como la informadora anónima detrás del libro de contabilidad, casi no me lo creí. Había alguien más que sabía la verdad, alguien más que comprendía el asfixiante control de la familia de Daniel. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad. Emily llegó sin avisar y se sentó en la mesa de enfrente con aire decidido. Su parecido con Daniel era innegable, aunque sus rasgos eran más afilados, endurecidos por años de huir y resistir. «Sé que esto no es fácil», dijo después de pedir el café, con voz baja pero firme. «Pero mereces saber la verdad. Todo lo que han construido es veneno. Y destruirán a cualquiera que se interponga en su camino».
Quería discutir, defender a Daniel, pero el libro de contabilidad pesaba mucho en mi bolso y sus páginas estaban llenas de pruebas condenatorias. En lugar de eso, escuché a Emily exponer su plan, una forma de sacar a la luz los crímenes de la familia sin quedar atrapada en las consecuencias. Habló de aliados dentro del sistema, de denunciantes dispuestos a dar un paso al frente y de documentos ocultos que podrían echar abajo toda la operación. Hablamos durante horas y sus palabras pintaron un panorama mucho más oscuro de lo que yo había imaginado. Sin embargo, en medio del caos, surgió algo inesperado: la confianza. Emily no solo me estaba ofreciendo una salida, me estaba ofreciendo un socio. Alguien que entendía lo que estaba en juego, que compartía las mismas cicatrices. Cuando nos despedimos aquella noche, me entregó un pendrive con archivos encriptados. «Es tu decisión», me dijo con firmeza. «Pero debes saber esto: permanecer en silencio no te protegerá. Si quieres sobrevivir, tienes que luchar». Esa noche, de camino a casa, agarré con fuerza el pendrive, con la mente desbocada. La mujer que había admirado, la vida con la que había soñado, se desmoronaba ante mis ojos. Pero en el fondo, sabía que Emily tenía razón. Permanecer en silencio no era seguridad, era complicidad. Y si quería recuperar alguna parte de mí misma, tendría que correr el riesgo. No podía dejar de ver el libro. Sus páginas estaban grabadas a fuego en mi mente, cada firma, cada transacción, un recordatorio de la mentira que había estado viviendo. A la mañana siguiente, me enfrenté a Daniel en su despacho, la habitación donde habíamos compartido tantos momentos tranquilos. Risas mientras tomábamos café, conversaciones nocturnas sobre nuestro futuro. Ahora parecía un campo de batalla. «Explícame esto», le dije, golpeando el libro sobre su escritorio. Me temblaban las manos, pero mi voz era firme. Sus ojos se desviaron hacia el libro, luego volvieron a mí y, por un momento, pareció un animal acorralado. «No sé de qué estás hablando», dijo, echándose hacia atrás en la silla como si intentara poner distancia entre nosotros. Pero yo no me dejé engañar. «No me mientas, Daniel. Tu nombre está en todos estos documentos. ¿Tienes idea de hasta dónde llega esto? ¿De lo que has hecho?» Se levantó bruscamente y recorrió la habitación antes de detenerse cerca de la ventana. Durante un largo rato no habló, se limitó a contemplar el perfil de la ciudad, el imperio que había jurado proteger. Cuando por fin se volvió hacia mí, su expresión era de dolor. «Sí», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo sé. Pero Sofía, tienes que entenderlo, no es tan sencillo». «¿No es tan sencillo?», repliqué, incrédula. «Eres cómplice del blanqueo de miles de millones. ¿Cómo puedes justificar eso?» «No es solo dinero», espetó, pasándose una mano por el pelo. «Son personas. Miles de ellas. Empleados, inversores, familias, dependen de este negocio. Si la verdad sale a la luz, todo se derrumbará. Se arruinarán vidas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Por mucho que quisiera rechazarlas, sabía que lo que decía era cierto. El efecto dominó de la exposición devastaría innumerables vidas. ¿Pero a qué precio? ¿Cuántos otros habían sufrido ya a causa de su codicia? «Entonces dígame cómo lo arreglamos», le pedí, acercándome un poco más. «Porque no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que esto continúe». Daniel negó con la cabeza, los hombros caídos bajo el peso de la culpa. «No hay arreglo, Sofía. No sin destruirlo todo y a todos en el proceso». Permanecimos en silencio. El abismo que nos separaba aumentaba a cada segundo que pasaba. El amor y la moral luchaban en mi interior, destrozándome. Finalmente, tomé una decisión. «Necesito tiempo», dije en voz baja. «Para pensar», para decidir qué hacer a continuación. El alivio inundó su rostro, aunque fue efímero. «Gracias», murmuró y me cogió la mano. Me aparté antes de que pudiera tocarme. Esa noche, Emily se reunió conmigo en el mismo café donde habíamos hablado por primera vez. Se sentó en la mesa de enfrente y se fijó en mi aspecto desaliñado. «Tienes un aspecto horrible», me dijo sin rodeos. «Me siento como si lo fuera», respondí, empujando la unidad flash hacia ella. «Manos a la obra». En los días siguientes, descubrimos horrores que no podía imaginar. Esquemas de soborno que manipulaban las elecciones. Malversación que drenó las pensiones. Y lo peor de todo, asesinatos, eliminaciones a sangre fría de denunciantes que se atrevían a hablar. Cada revelación me hacía perder la esperanza de que los implicados pudieran redimirse. «Son monstruos», susurré una noche, mirando las pruebas esparcidas por la mesa de mi cocina. Las lágrimas me nublaron la vista al pensar en Daniel, en el hombre al que amaba envuelto en esta pesadilla. ¿Podría algún día escapar de ella?
¿O era tan irredimible como los demás? Emily me puso una mano en el hombro y su tacto me tranquilizó. No puedes salvarlos a todos, Sofía, pero puedes evitar que hagan daño a más gente. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que se fuera. La redención no estaba garantizada, ni para Daniel ni para nadie. Pero la justicia aún era posible. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Cada decisión que tomaba se sentía como una traición. A Daniel, cuyo amor aún permanecía en mi corazón a pesar de todo. A mí misma, porque cada paso que daba socavaba los principios que había jurado no comprometer. Y de las víctimas, esas vidas sin rostro ni nombre destruidas por el imperio que yo había ayudado a construir sin darme cuenta. El peso de todo aquello me oprimía, sofocante e implacable. No podía dejar de pensar en Daniel. Incluso ahora, con las pruebas esparcidas por la mesa de mi cocina como una acusación, quería creer que él era mejor que esto. Que en algún lugar, bajo el pulido exterior y la culpa heredada, seguía existiendo el hombre del que me había enamorado, el que me había prometido un futuro sin sombras. Pero, ¿cómo podía conciliar esa imagen con la realidad? Su firma en aquellos documentos no era solo tinta, era complicidad. Era silencio ante la corrupción, la codicia y la violencia. Y sin embargo, cuando cerraba los ojos, veía su sonrisa, la forma en que solía iluminar una habitación, la forma en que una vez iluminó mi mundo. «Te vas a volver loco si sigues haciendo esto», me dijo Emily una tarde mientras estudiábamos juntos unos expedientes. Su voz era aguda, pero no cruel, y atravesaba la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en mi mente. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. «A esto». Señaló hacia mí y su expresión se suavizó ligeramente. «Destrozarte intentando averiguar si merece la pena salvarle. No merece la pena. Ya no». Sus palabras me golpearon como una bofetada, devolviéndome a la realidad. Pero en el fondo, no quería creerla. Si Daniel no era redimible, ¿qué decía eso de mí? ¿De nosotros? Había construido gran parte de mi vida en torno a la idea de nuestra felicidad para siempre, una frágil ilusión que se desmoronaba con cada revelación. Sin embargo, dejarle marchar me parecía imposible, como cortar una parte de mí misma que no estaba dispuesta a perder. Emily se dio cuenta de mis dudas y suspiró, echándose hacia atrás en la silla. «Mira, lo entiendo. Le quieres. Pero querer a alguien no significa excusar lo que ha hecho, ni dejar que siga haciendo daño a la gente. Créeme, elle aussi». Su tono llevaba el peso de la experiencia, un recordatorio de las cicatrices que llevaba de años de vivir bajo la misma sombra contra la que yo luchaba ahora. A diferencia de mí, ella no había dudado a la hora de alejarse. Quizá por eso parecía tan segura mientras yo seguía a la deriva, dividida entre la esperanza y la desesperación. «No puedes salvar a todo el mundo», dijo tras una larga pausa, con voz más tranquila pero no menos firme. «Pero puedes asegurarte de que no sigan haciendo daño a la gente. ¿No es eso suficiente?». Su pregunta quedó flotando en el aire, pesada y sin respuesta. ¿Era suficiente? ¿Podría la justicia compensar el coste de la traición? Quería creer que sí, que exponer la verdad sería una forma de redención. Pero el camino que tenía por delante me parecía imposiblemente empinado, lleno de sacrificios que no estaba segura de poder hacer. A medida que los días se convertían en semanas, oscilaba entre la determinación y la duda. En un momento estaba convencida de que desmantelar el imperio familiar era la única forma de honrar a las víctimas. Al siguiente, me preguntaba si tenía derecho a ser juez y jurado, sobre todo cuando eso significaba destruir al hombre que amaba. Cada decisión era como pisar hielo fino, sin saber cuándo o dónde se rompería bajo mis pies. Emily se convirtió en mi confidente y en mi conciencia, y me ayudó cuando el caos amenazaba con consumirme. «No se trata de venganza», me recordó una noche mientras trazábamos las etapas finales de nuestro plan. «Se trata de rendir cuentas. Por ellos, por ti, por todos a los que han hecho daño». Sus palabras resonaron profundamente, haciéndose eco de la batalla interna que libraba a diario. Responsabilidad. De eso se trataba, no de venganza, ni siquiera de justicia, sino de asegurar que el ciclo de daño terminara aquí. Sin embargo, la idea de implicar a Daniel me carcomía. ¿Realmente podía quedarme de brazos cruzados y verlo caer, sabiendo que había participado en su perdición? La respuesta se me escapaba, se me escurría entre los dedos como la arena. Lo único que sabía era que ya no podía dar marcha atrás. Demasiadas vidas dependían de lo que decidiera hacer a continuación, incluida la mía. Pasara lo que pasara, me dije, tenía que vivir con ello. Porque alejarse no era una opción. Ya no. Faltaban menos de 24 horas para la gala anual y me temblaban las manos mientras ultimaba el plan.
Emily estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con sus ojos agudos escaneando los archivos encriptados por última vez. «Ya está», dijo, con voz baja pero firme. «Una vez que pulses enviar, no hay vuelta atrás». «Lo sé», respondí, aunque las palabras parecían vacías incluso cuando salían de mis labios. Se me revolvía el estómago al pensar en lo que vendría después. No solo sacar a la luz los crímenes de la familia, sino implicar a Daniel en el proceso. No era inocente, no podía fingir lo contrario. Pero tampoco era la misma figura despiadada que sus padres. En algún momento se había enredado en su red, incapaz de liberarse. Y ahora estaba a punto de cortar esa conexión para siempre. «Estás haciendo lo correcto», añadió Emily, tal vez sintiendo mi vacilación. «No puedes salvar a todo el mundo, pero puedes asegurarte de que no sigan haciendo daño a la gente». Sus palabras resonaron en mi mente, un mantra al que me aferré mientras me preparaba para las inevitables consecuencias. A la gala asistirían algunas de las figuras más poderosas del mundo: políticos, inversores, famosos, todos ellos inconscientes de que sus copas de champán pronto se harían añicos junto con el imperio que celebraban. Utilizando los datos encriptados que Emily me había ayudado a recopilar, planeé retransmitir las pruebas en directo durante el evento, asegurándome de que no hubiera lugar para encubrimientos o desmentidos. Era arriesgado, casi temerario, pero era la única forma de garantizar que la verdad viera la luz. Pero primero tenía que enfrentarme a Daniel. Cuando llegué a la finca a la mañana siguiente, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Lo encontré en su estudio, mirando por la ventana los extensos jardines. Por un momento, me quedé allí de pie, observándole, el hombre con el que una vez había soñado construir una vida, y sentí el peso de todo lo que habíamos perdido entre nosotros. «Sofía», dijo sin darse la vuelta, con la voz tensa. «Pensé que vendrías». «¿En serio?», pregunté, adentrándome en la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Daniel, tenemos que hablar». Se giró entonces, con una expresión mezcla de miedo y desesperación. «Por favor, dime que aún no has hecho nada. Todavía hay tiempo para arreglar esto, para hacerlo a mi manera». «¿A tu manera?», repliqué, incrédula. «¿Dejando que sigan destruyendo vidas mientras tú pasas de puntillas por el imperio de tus padres? ¿Cuánto tiempo llevaría eso, Daniel? ¿Años? ¿Décadas?» «No es tan sencillo», espetó, pasándose una mano por el pelo. «Si los descubres ahora, lo destruirás todo, incluso a mí». «¿Y qué pasa con las víctimas?», exigí, alzando la voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «¿Qué pasa con toda la gente que ha sufrido por lo que ha hecho tu familia? ¿Acaso no importan?» «Sí importan», insistió, acercándose. Sus ojos me suplicaban, desesperados y crudos. «Pero yo también intento protegerte, Sofía. Si sigues adelante con esto, me perderás. Nos perderás a nosotros». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, robándome el aliento. Por un momento, me permití imaginar un final diferente, uno en el que Daniel y yo nos alejáramos juntos, dejando atrás los escombros. Pero en el fondo, sabía que era una fantasía. Aunque le perdonara, aunque guardara silencio, la culpa se extendería entre nosotros hasta que no quedara nada. «Ya no se trata de nosotros», dije en voz baja, con las lágrimas nublándome la vista. «No lo ha sido durante mucho tiempo». «No lo hagas», me suplicó, cogiéndome la mano. Su contacto me produjo una sacudida, familiar pero extraña. «Dame la oportunidad de arreglarlo. Por favor». Quería creerle, de verdad. Pero las promesas no bastaban. No cuando venían envueltas en esperanzas vacías y medias verdades. Respirando hondo, di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. «Lo siento, Daniel. No puedo». El dolor se reflejó en su rostro, seguido de algo más oscuro, ira, tal vez, o resignación. «Entonces supongo que esto es un adiós», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondí, con la voz temblorosa. «Así es». Mientras me alejaba, cada paso me parecía más pesado que el anterior. Dejar atrás a Daniel no era solo un acto de desafío, era un sacrificio. Uno que hice no solo por mí, sino por todos los que habían sido silenciados por la codicia de su familia. Cuando llegué a la puerta, las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi determinación no se había quebrantado. La justicia no era fácil, y desde luego no era amable. Pero era necesaria. Y por primera vez en meses, sentí que por fin pisaba tierra firme. La gala fue un espectáculo de opulencia, el tipo de evento en el que los poderosos lucían su riqueza como una armadura y los secretos se escondían bajo sonrisas amables.
Me quedé de pie al borde del salón de baile, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que ahogaría al cuarteto de cuerda que tocaba de fondo. Los archivos encriptados estaban listos y la emisión iba a empezar en unos minutos. Cada paso que había dado, cada sacrificio, cada traición, me habían conducido hasta aquí. Este era el momento en que todo cambiaba. Cuando las pantallas se encendieron, el silencio cayó sobre la sala como una pesada cortina. Las caras se congelaron en medio de la conversación cuando empezaron a aparecer las pruebas. Registros de transacciones, nombres, fechas, fotografías, todas ellas pruebas irrefutables de los crímenes del imperio. Los gritos de asombro se extendieron entre la multitud cuando aparecieron en pantalla caras conocidas, incluidos los padres de Daniel. Sus expresiones pasaron de la conmoción al pánico cuando las autoridades irrumpieron en el recinto, moviéndose con precisión para detener a los implicados. Al instante estalló el caos. Los invitados corrían hacia las salidas, los gritos llenaban el aire, las copas de champán se rompían contra el suelo de mármol. En medio de la locura, mis ojos se fijaron en Daniel. Estaba de pie cerca del escenario, con el rostro pálido pero decidido. Durante un fugaz segundo, nuestras miradas se cruzaron en medio del caos y vi el conflicto que se desataba en su interior, la traición luchando contra la desesperación. Luego se dirigió hacia mí, zigzagueando entre la multitud presa del pánico hasta llegar a mi lado. «Sofía», dijo, con voz grave pero urgente. «Ven conmigo. Ven conmigo. Aún podemos arreglar esto, juntos». Sus palabras arañaron algo muy dentro de mí, un último intento de atraerme de nuevo a su órbita. Pero sabía que no debía creerle. Esto no tenía arreglo, no sin destruir lo que ambos éramos. «No puedo», respondí, con voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. «Ya no». El dolor se reflejó en sus rasgos, crudos y desprotegidos. «No entiendes lo que has hecho», susurró con dureza. «Vendrán a por ti. No pararán». «Ya lo han hecho», respondí, señalando las detenciones que se producían a nuestro alrededor. «Y yo tampoco». Por un momento se quedó mirándome, buscando algún rastro de la mujer que había amado. Lo que encontró no debió de ser suficiente, porque finalmente asintió, con la resignación grabada en cada línea de su rostro. Sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, escabulléndose antes de que las autoridades pudieran alcanzarle. Una parte de mí quería gritar, detenerle, pero me obligué a permanecer inmóvil. Dejarle marchar no era solo un acto de desafío, sino de supervivencia. Si le seguía ahora, me perdería por completo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Por la mañana, los titulares hablaban a gritos del escándalo que había hundido a una de las familias más poderosas del mundo. Los precios de las acciones cayeron en picado, las empresas se desmoronaron y miles de personas se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. La devastación era asombrosa, un duro recordatorio de lo arraigada que estaba la corrupción de la familia. Sin embargo, me negué a dejarme vencer por la desesperación. Con la ayuda de Emily, redirigí fondos ocultos, dinero blanqueado a través de empresas fantasma y creé una fundación para apoyar a los trabajadores y las comunidades afectadas por el derrumbe. No era perfecto, pero era algo. Algo tangible. Algo bueno. Públicamente, me convertí en un símbolo de justicia, mi nombre alabado en artículos y entrevistas. En privado, sin embargo, cargué con el peso de lo que había hecho. Las noches eran las más duras, cuando la tranquilidad permitía que la culpa y la duda se apoderaran de mí. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Podría perdonarme de verdad por haber implicado a Daniel? Estas preguntas me perseguían, como fantasmas de los que no podía escapar. Pero incluso en los momentos más oscuros, me recordaba a mí misma por qué lo había hecho. La justicia no era fácil, y ciertamente no era amable. Pero era necesaria. Y al ver los cimientos que iban tomando forma, las vidas que se reconstruían, supe que había tomado la única decisión con la que podía vivir. Cualquiera que fuera el coste personal, merecía la pena. Porque, a veces, hacer lo correcto significa perder todo aquello sin lo que creías que no podías vivir. Pasaron los meses y el mundo empezó a asentarse en su nueva realidad. El escándalo había desaparecido de los titulares, sustituido por nuevas crisis y distracciones fugaces. Pero para mí, las secuelas persistían, un dolor silencioso que el tiempo no podía borrar del todo. Aún así, había momentos en los que el peso se sentía más ligero, en los que podía respirar sin sentir que los fantasmas del pasado me oprimían el pecho. Emily y yo nos conocimos en una tranquila cafetería una fresca tarde de otoño, de esas en las que la luz del sol se filtra a través de las hojas doradas y el aire desprende un aroma de renovación. Llegó con su confianza habitual y se sentó frente a mí con una pequeña sonrisa. «Tienes mejor aspecto», me dijo, con tono burlón pero no desagradable. «Gracias»,
respondí, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Estar mejor no significaba estar curada, solo significaba sobrevivir. Sobrevivir a la culpa, a la pérdida, a los interminables y sí, que aún se colaban en mi mente a altas horas de la noche. Pero allí sentada con Emily, tomando café mientras la ciudad zumbaba a nuestro alrededor, me di cuenta de algo. Ya no estaba sola. Fueran cuales fueran las cicatrices que llevábamos, las llevábamos juntas. Y de alguna manera, eso hacía que fueran más fáciles de afrontar. ¿Alguna vez piensas en él?, preguntó Emily tras una pausa, con la mirada fija. No necesitó decir su nombre, sabía exactamente a quién se refería. Todo el tiempo, admití, con voz suave. Pero no como antes. Ahora es diferente. Como si formara parte de un capítulo que he cerrado. ¿Y te parece bien?, insistió, con curiosidad sincera. Creo que sí, dije lentamente, probando las palabras mientras salían de mis labios. Eso no significa que no lo eche de menos o que no lamente cómo terminaron las cosas. Pero sé que tomé la decisión correcta. Para mí, para todos los demás, era la única manera. Emily asintió, con expresión pensativa. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. No lo olvides. Sus palabras me acompañaron mucho después de que nos separáramos, resonando en mi mente mientras permanecía en el balcón de mi apartamento aquella noche. La ciudad se extendía ante mí, con su perfil resplandeciente en el crepúsculo. Los coches tocaban el claxon a lo lejos, las voces subían y bajaban, y por primera vez en años, me sentí libre, no solo de la familia de Daniel o de su oscuro imperio, sino de las dudas que una vez me habían mantenido cautiva. Al girarme, vi a Emily apoyada en la puerta, observándome con silenciosa comprensión. Una sonrisa se dibujó en mis labios, pequeña pero sincera. Hicimos lo que teníamos que hacer, dije en voz baja, con la voz por encima del zumbido de la ciudad. Ahora toca construir algo mejor. Ella me devolvió la sonrisa y asintió una vez. Algo mejor suena bien. Mientras el viento susurraba entre los árboles y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi interior. El camino no iba a ser fácil, la lucha contra la corrupción empresarial nunca lo fue, pero yo estaba preparada. Listo para utilizar mis habilidades no para permitir la codicia, sino para desmantelarla. Preparada para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Preparada para convertir el dolor en propósito. Por primera vez en mucho tiempo, creí que eran posibles días mejores. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a cargar con él sin dejar que me definiera. Y quizá, solo quizá, eso fuera suficiente. A lo largo de este viaje, he luchado con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo conciliar el amor por alguien con el daño que ha causado? Daniel no era solo un nombre en un libro, era mi compañero, mi futuro. Sin embargo, su silencio le hizo cómplice de atrocidades que no podía ignorar. Amarlo no excusaba lo que representaba, pero dejarlo ir tampoco borraba el dolor de perderlo. El amor y la justicia luchaban en mi interior, cada uno exigiendo su propio tipo de sacrificio. ¿Es posible buscar la justicia sin dejarse consumir por la venganza? A veces, la línea se difuminaba. La ira que sentía hacia su familia por su codicia, su crueldad amenazaba con eclipsar la razón por la que empecé esta lucha: proteger a los vulnerables. La voz de Emily me sacaba a menudo de ese borde. No se trata de venganza, me recordaba. La justicia no es personal, tiene un propósito. Y aunque dejaba cicatrices, también daba sentido. Oponerse a la corrupción significaba asegurarse de que otros no sufrieran lo mismo que nosotros. Reconstruir después de una pérdida es un trabajo sucio y doloroso. Perdí a Daniel, la vida que soñábamos, incluso partes de mí misma. Pero en su lugar, encontré claridad, un nuevo propósito arraigado en la resiliencia. Reconstruir no es olvidar, es transformar. Es tomar fragmentos rotos y crear algo más fuerte, más duradero. Al final, estos temas no se resuelven limpiamente porque la vida rara vez lo hace. Lo que he aprendido es lo siguiente: la justicia requiere valentía, la redención exige responsabilidad y la resiliencia significa encontrar la luz incluso cuando las sombras persisten. Puede que estas verdades no traigan la paz, pero me guían hacia adelante, paso a paso.